Las campanas de la iglesia sonaron en el pequeño pueblo costero de San Miguel. Su melodía, que antes era dulce y prometedora, ahora parecía un grito de tristeza. Dentro de la catedral centenaria, Isabel se quedó paralizada. De repente, el encaje blanco de su vestido de novia le apretaba demasiado el pecho. 200 pares de ojos la miraban con una mezcla de compasión y conmoción. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que pasaban los minutos, pero el lado de la iglesia del novio seguía vacío. No había señales de Carlos. Ninguna explicación. Ningún adiós. No va a venir, susurró finalmente el padre de Isabel, mientras su mano curtida le tocaba suavemente el hombro tembloroso. El ramo de lirios que había seleccionado con cuidado se le escapó de los dedos y se esparció por el suelo de mármol como sueños rotos. Ese día marcó el final de la antigua vida de Isabel y, aunque no podía saberlo en ese momento, el comienzo de algo completamente nuevo. La humillación de ser abandonado en el altar habría destrozado a muchos, pero lo que sucedió en los años siguientes se convertiría en una historia de transformación tan profunda que incluso Carlos, el hombre que una vez se alejó, se encontraría atormentado por el fantasma de lo que podría haber sido. 5 años antes, Isabel y Carlos habían sido la pareja que todos envidiaban. Novios de la infancia que crecieron en la misma calle, compartiendo helados y secretos hasta que la amistad floreció en amor. A mediados de los 20, el matrimonio parecía la progresión natural. Isabel, una maestra de jardín de infantes con un espíritu amable y una sonrisa cálida, siempre había soñado con una familia propia. Carlos, ambicioso y carismático, trabajaba en la empresa de construcción de su padre con la promesa de hacerse cargo algún día. «Te estás conformando», le había dicho la madre de Carlos en repetidas ocasiones en los meses previos a la boda. «Isabel es encantadora, pero es tan común. Te mereces a alguien que esté a la altura de tu potencial». Esas palabras venenosas habían echado raíces, alimentando las crecientes dudas de Carlos sobre comprometerse con la única mujer que había amado. La noche anterior a la boda, Carlos estaba sentado solo en un bar en las afueras de la ciudad, dando vueltas a su teléfono en sus manos. 27 llamadas perdidas de Isabel, sus padres y sus amigos. Pidió otra bebida mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas, reflejando su confusión interior. «No puedo hacer esto», dijo finalmente en voz alta a nadie en particular. «No estoy listo». Por la mañana, estaba en un autobús rumbo al norte, a la ciudad capital, dejando atrás todo lo familiar, incluida la mujer que lo esperaba con un vestido blanco. De regreso en San Miguel, el mundo de Isabel se derrumbó a su alrededor. La recepción cancelada. Los regalos devueltos. Las miradas de lástima de los vecinos que habían asistido a las mismas escuelas y servicios religiosos durante toda su vida. Cada rincón de la ciudad guardaba recuerdos de Carlos y su pasado compartido. El café local donde tuvieron su primera cita oficial. La playa donde le había propuesto matrimonio bajo un manto de estrellas. Ahora esos lugares se sentían como heridas abiertas. «Tienes que irte de esta ciudad», insistió la mejor amiga de Isabel, Lucía, mientras estaban sentadas en el dormitorio de la infancia de Isabel una semana después de la no boda. Las paredes todavía estaban adornadas con fotos de tiempos más felices, que Isabel no podía decidirse a quitar todavía. «No para siempre, pero lo suficiente para encontrarte a ti misma de nuevo. Este lugar te está asfixiando con recuerdos». Isabel miró por la ventana las calles familiares que alguna vez se habían sentido tan seguras pero que ahora parecían burlarse de ella con su uniformidad. ¿A dónde iría? ¿Qué haría?, preguntó, con la voz hueca por los días de llanto. Lucía sacó su tableta y le mostró a Isabel un correo electrónico. «¿Recuerdas a mi prima en Barcelona? Su estudio de diseño está buscando un asistente. No se necesita experiencia. Solo alguien organizado y dispuesto a aprender». Hizo una pausa, observando el rostro de Isabel. «Es el momento perfecto. El universo te está dando una señal». Isabel casi se rió ante la idea. ¿Ella, en Barcelona? ¿La chica que nunca había salido de San Miguel excepto para los viajes escolares? ¿La mujer cuya mayor aventura había sido planear una boda que nunca se celebró? Parecía absurdo. Sin embargo, 2 semanas después, con su vida metida en 2 maletas, Isabel subió a un avión por primera vez. El miedo en su estómago se mezcló con algo inesperado, una pequeña punzada de emoción. Cuando el avión despegó del suelo, Isabel apoyó la frente contra la ventanilla y vio cómo San Miguel se encogía bajo ella hasta desaparecer por completo, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, Carlos construyó una nueva vida en la capital. Su apellido y su encanto natural le abrieron puertas y pronto se encontró escalando posiciones en un prestigioso estudio de arquitectura. Salía con mujeres sofisticadas que encajaban con su nuevo estilo de vida urbano, pero siempre sentía que faltaba algo. Por la noche, en la tranquilidad de su moderno apartamento,
El rostro de Isabel aparecía a veces en sus sueños, su expresión congelada en el momento en que imaginaba que se daba cuenta de que no iba a ir. En Barcelona, la transformación de Isabel comenzó lentamente, luego de repente. Lo que comenzó como un trabajo de asistente en el estudio de diseño de la prima de Lucía fue un cambio de rumbo. «Ves las habitaciones como si fueran seres vivos», comentó su jefe después de que el primer proyecto en solitario de Isabel recibiera elogios efusivos de un cliente notoriamente difícil. «Entiendes que los espacios albergan recuerdos incluso antes de que se creen». Tal vez fue porque Isabel entendía la pérdida y la renovación mejor que la mayoría. El apartamento que lentamente había hecho suyo en Barcelona se convirtió en un lienzo para su evolución. Atrás quedó la tímida maestra de pueblo que se vestía para integrarse. En su lugar surgió una mujer que adoptó colores atrevidos, tanto en su casa como en su vestuario, que se cortó el pelo, que alguna vez fue largo, en un elegante bob, que aprendió a hablar catalán y se movió por las sinuosas calles de la ciudad con la confianza de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. 3 años después de llegar a Barcelona, Isabel lanzó su propia firma de diseño boutique. Su enfoque único, crear espacios que honraban el pasado al mismo tiempo que abrazaban nuevas posibilidades, rápidamente ganó atención. Un artículo en una importante revista de diseño le permitió conseguir clientes de alto perfil y pronto Isabel se encontró viajando por toda Europa para realizar proyectos, y su nombre se convirtió en sinónimo de transformación. Fue durante ese tiempo que Isabel también comenzó a sanar su corazón. Había tenido algunas citas, algunas más prometedoras que otras, pero no fue hasta que conoció a Miguel, un amable profesor de literatura que veía más allá de su éxito el alma que había debajo, que se permitió volver a confiar plenamente. «Llevas tu historia como una fortaleza, no como una herida», le dijo en su tercera cita mientras caminaban por la orilla del Mediterráneo. «Eso es raro y hermoso». De regreso en México, la estrella de Carlos siguió ascendiendo profesionalmente, pero un vacío creciente lo seguía como una sombra. Las reuniones familiares se sentían incompletas. El éxito sabía a hueco sin alguien con quien compartirlo. Su madre, que alguna vez insistió tanto en que podía hacerlo mejor que Isabel, ahora le sugirió gentilmente que tal vez era hora de encontrar una buena chica y sentar cabeza. La ironía no pasó desapercibida para Carlos. Tenía todo lo que creía que quería: estatus, dinero, libertad, pero faltaba algo fundamental. Cada vez más, sus pensamientos se dirigían a San Miguel, a días más sencillos, a la risa de Isabel que solía hacer que su corazón se sintiera demasiado grande para su pecho. Finalmente, después de 5 años, Carlos decidió regresar a su pueblo natal para el 60º cumpleaños de su padre. Mientras el autobús serpenteaba por paisajes familiares, la ansiedad se le cerraba en la garganta. ¿La gente todavía recordaría lo que había hecho? ¿Susurrarían a sus espaldas? ¿E Isabel todavía estaba allí o se había ido como él había intentado hacer? A primera vista, el pueblo parecía prácticamente igual. La misma iglesia. La misma plaza central donde los ancianos todavía jugaban al ajedrez bajo la sombra de árboles centenarios. Carlos se registró en el pequeño hotel de la calle principal, incapaz de enfrentarse a la posibilidad de quedarse en casa de sus padres por el momento. Esa noche, mientras Carlos caminaba por el pueblo, los recuerdos afloraban a cada paso. Se encontró frente al jardín de infantes donde Isabel había enseñado, preguntándose si todavía formaba mentes jóvenes con su sonrisa paciente. Un grupo de maestros salió del edificio, riendo juntos mientras cerraban la jornada. Carlos se acercó a ellas con vacilación. «Disculpen», dijo, con voz temblorosa. «Busco a Isabel Mendoza. ¿Aún da clases aquí?» Las mujeres intercambiaron miradas, y en sus ojos se percibió quién estaba preguntando. «¿Isabel?» «Se fue hace años», dijo finalmente una de ellas, con un tono cuidadosamente neutral. Justo después de... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Saben a dónde fue?, insistió Carlos. Otra profesora dio un paso adelante. Ahora está en Barcelona. Tiene su propia empresa de diseño. Muy exitosa. Había un orgullo inconfundible en su voz, seguido de frialdad cuando añadió: no es que tenga motivos para saberlo. Carlos les dio las gracias y se alejó, con sus ojos críticos clavados en su espalda. Barcelona. Diseño. Éxito. Esas palabras pintaron una imagen de una Isabel que no podía reconocer, tan diferente de la profesora de pueblo que había dejado atrás. Esa noche, acostado en la cama de hotel desconocida en su ciudad natal, Carlos hizo algo a lo que se había resistido durante 5 años. Buscó a Isabel en Internet. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Ella era, pero transformada de maneras que él no podría haber imaginado. Su rostro, todavía hermoso, ahora transmitía una confianza que irradiaba incluso a través de las fotografías.
Los artículos elogiaron su enfoque innovador del diseño. Una entrevista en video la mostró hablando apasionadamente sobre la creación de espacios auténticos, su español ahora elegantemente acentuado con influencias catalanas. Ella hizo gestos con manos adornadas con anillos que él no reconoció, se rió con una libertad que nunca había presenciado. Y luego, la imagen que finalmente lo destrozó, Isabel en la inauguración de una galería, su brazo unido a un hombre de aspecto distinguido que la miraba con adoración no disimulada. El pie de foto lo identificaba como el doctor Miguel Ferrer, su prometido. Carlos cerró su computadora portátil, con las manos temblorosas. El peso de lo que había descartado presionaba contra su pecho hasta que apenas podía respirar. Había dejado a Isabel porque pensaba que era demasiado común, demasiado pequeña para sus ambiciones. Sin embargo, allí estaba ella, habiendo florecido en alguien extraordinario, no a pesar de su ausencia, sino gracias a ella. La comprensión fue tan amarga como iluminadora. A veces, los mayores arrepentimientos no provienen de los caminos que elegimos, sino de subestimar a las personas que decimos amar. Y mientras Carlos permanecía despierto hasta el amanecer, atormentado por la sonrisa radiante de una mujer que ya no lo necesitaba, se enfrentó a la verdad más dolorosa de todas. Al tratar de evitar conformarse, había perdido a la única persona que podría haberlo ayudado a volar de verdad. El sol de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas del hotel y Carlos todavía estaba despierto, con los ojos enrojecidos por una noche de insomnio llena de arrepentimiento. Se apartó de las sábanas enredadas y se paró junto a la ventana, mirando el pueblo de San Miguel que despertaba. De alguna manera, todo parecía más pequeño, las calles más estrechas, los edificios más desgastados. O tal vez era él quien había cambiado, su perspectiva distorsionada por años de perseguir algo que ya ni siquiera podía nombrar. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre, recordándole sobre el almuerzo antes de la celebración del cumpleaños de su padre. Carlos respondió con un mensaje de texto de confirmación y luego abrió nuevamente el sitio web de la empresa. De diseño de Isabel. Las fotografías de su trabajo revelaban espacios que parecían respirar vida y personalidad, habitaciones que contaban historias. Tal como Isabel siempre podía hacerlo. Siempre había visto belleza en las cosas más simples, una cualidad que a él alguna vez le había parecido encantadora, pero que en última instancia era demasiado pintoresca para sus ambiciosos planes. «¡Qué tonto fui!», susurró para sí mismo, trazando su imagen en la pantalla con la punta del dedo. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Carlos cerró su computadora portátil y se recompuso antes de abrirla y encontrar a su hermano mayor, Antonio, de pie allí, con los brazos cruzados. «Mamá me envió para asegurarme de que no te escaparas de nuevo», dijo Antonio, con un tono ligero pero con los ojos serios. Los hermanos no habían hablado mucho desde la desaparición de Carlos hace 5 años. Carlos se hizo a un lado para dejarlo entrar. «Me lo merezco». Antonio inspeccionó la habitación del hotel con su cama arrugada y la maleta intacta de Carlos. «Te ves terrible». «Me siento peor», admitió Carlos, hundiéndose en la silla junto a la ventana. «Vi a Isabel en línea anoche. Ella está». Luchó por encontrar las palabras. «Prosperando», terminó Antonio por él. «Todos aquí lo saben. Lucía se asegura de que todos veamos los logros de Isabel». Hizo una pausa, estudiando a su hermano menor. «¿De verdad creías que te estaría esperando? ¿Congelada en el tiempo como una princesa de cuento de hadas?». La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo físico. ¿Había esperado eso? Una parte de él, la parte egoísta y con derecho que se había alejado de su propia boda, tal vez había asumido que Isabel seguiría siendo la misma, que su vida de alguna manera se detendría en su ausencia. «No sé lo que pensé», dijo Carlos honestamente. «Solo sé que al verla ahora, al ver en lo que se ha convertido sin mí», no terminó la frase. La expresión de Antonio se suavizó ligeramente. «Los rumores son ciertos, entonces. ¿Todavía la amas?». Carlos no respondió directamente. «¿Sabías que está comprometida?». Antonio asintió lentamente. «Con un profesor. Un buen hombre, por lo que dice Lucía. Se casarán en primavera. Aquí, de hecho. En San Miguel». La revelación provocó una sacudida en Carlos. Isabel estaba regresando. No para él, nunca más para él, pero ella estaría aquí, en esta ciudad, respirando el mismo aire, caminando por las mismas calles. «¿Por qué volvería aquí después de todo?», preguntó Carlos, más para sí mismo que para su hermano. «Porque a diferencia de ti, Isabel hizo las paces con este lugar», dijo Antonio. «Ella viene 2 veces al año a visitar a sus padres. Da un taller en el centro comunitario. Renovó la vieja biblioteca». Se dirigió a la puerta y luego se dio la vuelta. No huyó de su dolor, Carlos. Lo transformó en algo hermoso. Después de que Antonio se fue,
Carlos se duchó y se vistió mecánicamente, su mente dando vueltas con esta nueva información. Isabel regresaría a San Miguel. La posibilidad de volver a verla, su nuevo yo, su yo exitoso, su yo comprometido, lo llenaba de añoranza y temor. Durante el almuerzo, la madre de Carlos lo mimaba como si los últimos 5 años nunca hubieran sucedido, mientras que su padre mantenía una distancia digna. La casa familiar se sentía como un museo de su vida anterior, con fotografías que registraban momentos que ahora parecían pertenecer a otra persona. ¿Te quedarás mucho tiempo?, preguntó su madre esperanzada mientras le servía una segunda ración de su plato favorito de la infancia. Antes de que Carlos pudiera responder, su teléfono se iluminó con una notificación de correo electrónico de su empresa en la capital. Un nuevo proyecto importante. Una fecha límite urgente. Una excusa perfecta para irse de nuevo. Pero algo había cambiado en Carlos. El hombre que antes había sido tan rápido para huir ahora se sentía atraído a quedarse, impulsado por una esperanza irracional y una necesidad de resolución que no podía nombrar. El olor de su hogar, el peso de los recuerdos y el fantasma de Isabel, no como había sido, sino como era ahora, lo mantuvieron en su lugar como un ancla. Creo que podría quedarme un tiempo, dijo, sorprendiéndose a sí mismo tanto como a sus padres. Tengo algunos asuntos pendientes aquí. Pasaron 2 meses. Carlos se encontró acomodándose de nuevo a la vida en San Miguel de maneras que nunca imaginó. Se había tomado una licencia de la empresa en la capital, citando razones familiares. En lugar de quedarse en el hotel, se mudó a su dormitorio de la infancia, ahora despojado de sus decoraciones juveniles, pero todavía atormentado por los recuerdos de las veces que se escabullía para encontrarse con Isabel en el jardín detrás de su casa. La frialdad inicial del pueblo hacia él comenzó a derretirse, poco a poco. Comenzó a ayudar en la empresa de construcción de su padre de nuevo, no como ejecutivo sino con sus manos, colocando ladrillos, midiendo madera, sudando bajo el mismo sol que había bronceado su piel cuando era adolescente. El trabajo físico le ofrecía una especie de penitencia, una manera de reconstruirse a sí mismo mientras ayudaba a reconstruir el pueblo. «Eres diferente», comentó su padre una noche mientras cerraban el taller. Fue la conversación más directa que habían tenido desde el regreso de Carlos. Carlos se secó las manos callosas con un trapo. «Estoy tratando de serlo». La noticia se extendió rápidamente por la red de San Miguel. Isabel llegaría en 3 días para finalizar los preparativos de la boda. Su prometido se uniría a ella la semana siguiente. Carlos escuchó esto de la esposa de Antonio durante la cena del domingo. La mención casual hizo que volcara su vaso de agua. «Lo siento», murmuró, limpiando el derrame mientras todos fingían no notar cómo le temblaban las manos. Esa noche, Carlos caminó hasta la playa donde le había propuesto matrimonio a Isabel 6 años antes. La luz de la luna plateaba las olas igual que aquella noche, pero todo lo demás había cambiado. Se sentó en la arena, recordando cómo ella se había reído entre lágrimas, saltando a sus brazos con un sí que parecía resonar en el agua. ¿Cómo había desperdiciado tanta alegría? ¿Cómo se había convencido de que no era suficiente? A la mañana siguiente, Carlos visitó a los padres de Isabel. Su madre abrió la puerta. Su expresión de asombro se endureció rápidamente hasta convertirse en algo más complejo. «Carlos», dijo, sin darle la bienvenida ni despedirlo. «Señora Mendoza», respondió él, con el sombrero en la mano como un penitente. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte antes de que llegue Isabel». Ella lo estudió durante un largo momento antes de hacerse a un lado. El padre de Isabel estaba sentado en la sala de estar, bajando lentamente el periódico para revelar unos ojos que una vez habían mirado a Carlos con afecto, ahora nublados por la cautela. «Vine a disculparme», dijo Carlos, permaneciendo de pie cuando nadie lo invitó a sentarse. «No para pedir perdón, sé que no lo merezco, sino para reconocer el dolor que le causé a tu familia. A tu hija». Su voz se quebró en la última palabra. El padre de Isabel dobló el periódico deliberadamente. «¿Por qué ahora, después de todo este tiempo?». Carlos había ensayado muchas respuestas a esta pregunta, pero se encontró diciendo una verdad que no había admitido del todo ni siquiera ante sí mismo. «Porque he pasado 5 años huyendo de quien era ese día, y ya no puedo huir más. Necesito enfrentarlo, enfrentarme a todos ustedes, para que tal vez finalmente pueda enfrentarme a mí mismo». Un silencio se extendió entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj de pie que había presenciado innumerables reuniones familiares donde Carlos una vez había sido recibido como un hijo. «Ella es feliz ahora», dijo finalmente la madre de Isabel. «Verdaderamente feliz». Carlos asintió, formándose un nudo en su garganta. «Lo vi en internet. Su trabajo es asombroso». «No solo su trabajo», añadió su padre con insistencia. «Miguel es un buen hombre. Ve su valor. Todo su valor».
La comparación implícita quedó suspendida en el aire, afilada como una cuchilla. Lo entiendo, dijo Carlos en voz baja. No estoy aquí para interferir. Solo, se esforzó por articular que era exactamente lo que buscaba. ¿Cierre? ¿Absolución? ¿Algún imposible regreso al pasado? Mientras se iba, la madre de Isabel le tocó el brazo. Llega el jueves. El autobús de las 3:40. Sus ojos tenían una advertencia junto con algo más suave, tal vez lástima. Carlos, sea lo que estás buscando, por favor no la lastimes de nuevo. Las horas transcurrieron lentamente hasta el jueves. Carlos se dedicó a trabajar durante el día y caminaba de un lado a otro por la habitación por la noche, ensayando palabras que parecían cada vez más inadecuadas. ¿Qué podría decirle a alguien a quien había herido tan profundamente? ¿Cómo podría enfrentar a la mujer que había surgido de las cenizas de su traición, más fuerte y más brillante que antes? El jueves por la mañana, Carlos se despertó de un sueño agitado con una decisión. No iría a la estación de autobuses. No forzaría una confrontación que solo serviría a su necesidad de redención, no a la de ella. Si Isabel quería verlo, sabía dónde encontrarlo. Y si no, bueno, ese era su derecho. Pero el destino tenía otros planes. Mientras Carlos caminaba a casa desde el trabajo esa tarde, tomando la ruta larga a través de la plaza para evitar la estación de autobuses, dobló la esquina de la vieja iglesia y se detuvo en seco. Allí estaba ella. Isabel estaba de pie junto a la fuente, más radiante de lo que cualquier fotografía podría capturar. Su cabello reflejaba la luz dorada de la tarde y llevaba un sencillo vestido blanco que bailaba alrededor de sus rodillas con la brisa. Estaba hablando animadamente con el alcalde de la ciudad. Sus manos gesticulaban de esa manera expresiva que Carlos recordaba, pero con una confianza que era completamente nueva. Debería darse la vuelta. Marcharse. Dejarla con su felicidad. Pero antes de que pudiera moverse, Isabel levantó la vista y sus ojos se encontraron al otro lado de la plaza. El tiempo pareció detenerse. La bulliciosa plaza, la fuente que salpicaba, los niños que jugaban cerca, todo se desvaneció hasta que solo quedaron Isabel, solo Carlos y 5 años de palabras no dichas colgando en el espacio entre ellos. La sonrisa de Isabel vaciló. Su mano, a medio gesto, se congeló en el aire. Reconocimiento, sorpresa y algo más, algo que Carlos no podía nombrar, cruzaron su rostro en rápida sucesión. El alcalde, notando su repentina distracción, se giró para seguir su mirada. Sus cejas se alzaron cuando reconoció a Carlos y le dijo algo a Isabel que Carlos no pudo oír. Isabel asintió, le respondió algo y luego, con un sobresalto, comenzó a caminar hacia Carlos. Cada paso que daba a través de la plaza resonaba en el pecho de Carlos como un trueno. No podía moverse, no podía respirar, no podía pensar. Esta mujer que se acercaba a él era dolorosamente familiar y completamente desconocida a la vez. Su Isabel y no su Isabel. El fantasma que lo había perseguido y la extraña que se había reconstruido a partir de los pedazos que él había dejado atrás. Ella se detuvo a 1 metro de él, lo suficientemente cerca para que pudiera ver la pequeña cicatriz sobre su ceja de una caída de la infancia, lo suficientemente cerca para oler su perfume, diferente ahora, algo con cítricos y especias en lugar del aroma floral que alguna vez prefirió. Carlos, dijo, su voz más firme de lo que él podría haber imaginado en sus innumerables escenarios de este momento. Isabel, suspiró, su nombre una oración y una confesión a la vez. Y luego sonrió, no la sonrisa tímida y adoradora de la niña que había dejado, sino algo más complejo, teñido de historia y fuerza y la sabiduría que solo viene de sobrevivir a lo que alguna vez pensaste que te destruiría. Ha pasado mucho tiempo, dijo. Ha pasado mucho tiempo, dijo Isabel, su voz tenía una compostura que Carlos envidiaba. Buscó palabras, cualquier palabra, pero no encontró ninguna adecuada para este momento. 5 años de conversaciones imaginarias se evaporaron en su presencia real. ¿Te ves? Empezó Carlos, luego vaciló. ¿Hermosa? ¿Exitosa? ¿Como todo lo que yo tiraba a la basura? Diferente, terminó sin convicción. Un destello de diversión cruzó el rostro de Isabel. Tú también. Sus ojos se fijaron en su ropa de trabajo, la piel oscurecida por el sol, la humildad que ahora parecía grabada en sus rasgos. Escuché que habías vuelto. Por supuesto que lo había hecho. En San Miguel, las noticias viajaban más rápido que la luz. Carlos asintió, muy consciente de los ojos que los observaban desde cada rincón de la plaza. Esta reunión ya se estaba convirtiendo en una leyenda del pueblo. No quiero entretenerte, dijo, haciendo un gesto vago hacia el alcalde que todavía estaba de pie junto a la fuente. Probablemente estés ocupado con preparativos. Isabel inclinó la cabeza ligeramente,
estudiándolo con esos ojos que siempre habían visto más de lo que él quería revelar. De hecho, me dirigía a tomar un café. ¿Te gustaría acompañarme? La invitación dejó atónito a Carlos. Había esperado frialdad, enojo, incluso indiferencia, pero no esta invitación tranquila, como si fueran viejos conocidos en lugar de antiguos amantes con una herida sin sanar entre ellos. Sí, respondió antes de poder pensarlo mejor. Sí, lo haría. Caminaron en silencio hacia el café de la esquina, no su antiguo lugar favorito, sino un lugar nuevo que había abierto en ausencia de Carlos. Otro recordatorio de cómo el tiempo había seguido fluyendo sin él. Mientras se acomodaban en una mesa pequeña cerca de la ventana, Isabel hizo su pedido con fácil familiaridad. La camarera sabía su nombre, otra prueba de que Isabel había mantenido conexiones con San Miguel que Carlos había cortado. Tus padres me dijeron que vendrías, admitió Carlos una vez que estuvieron solos. No estaba planeando emboscarte. Isabel envolvió sus manos alrededor de su taza de café. ¿Es por eso que fuiste a verlos? ¿Para averiguar cuándo llegaría? No. Carlos la miró directamente a los ojos. Fui a disculparme. Por todo. Isabel asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya había adivinado. ¿Y te ayudó? ¿Disculparte? La pregunta lo tomó por sorpresa. Había esperado que le preguntaran si realmente lo sentía, si lamentaba sus acciones, no si la disculpa le había servido. No lo sé, respondió con sinceridad. Creo que esperaba que me hiciera sentir menos atormentado. Pero no fue así. Porque no estás buscando el perdón de ellos, dijo Isabel en voz baja. Ni siquiera de mí. Antes de que Carlos pudiera responder a esta verdad incómoda, la puerta del café se abrió con un alegre tintineo. Isabel levantó la vista, su rostro se transformó con un deleite tan genuino que Carlos sintió que se le encogía el corazón. «Rafael», gritó, saludando con la mano. Carlos se giró y vio a un hombre de unos 30 y pocos años con ojos amables y una sonrisa cálida acercándose a su mesa. Por un momento desorientador, Carlos pensó que debía ser Miguel, el prometido de Isabel, que había llegado días antes. Pero las siguientes palabras del hombre disiparon esa suposición. «Mamá», gritó una vocecita. Carlos se dio cuenta de que el hombre sostenía a un niño de unos 4 años con los ojos de Isabel y un hoyuelo inconfundible en la mejilla izquierda que Carlos reconoció de sus propias fotografías de la infancia. El mundo parecía inclinarse bajo sus pies. «Mamá». Este niño estaba llamando a Isabel madre. Y ese hoyuelo, ese era un rasgo que se transmitía con fuerza en la familia de Carlos, uno por el que su abuela siempre le había pellizcado la mejilla. Isabel se puso de pie, abrazando al hombre con afecto fácil antes de levantar al niño en sus brazos. «Carlos», dijo, volviéndose hacia la mesa donde estaba sentado congelado, «este es mi hijo, Mateo». Hizo una pausa, el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. «Y este es Rafael, el hermano de Lucía. Me ha estado ayudando con Mateo mientras trabajo». Carlos miró al niño, a Mateo, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El momento, los rasgos familiares. Pero no podía ser. Ella se lo habría dicho. Alguien se lo habría dicho. Rafael miró a ambos, la conciencia amaneciendo en su rostro. «Lamento interrumpir», dijo con cuidado. «¿Puedo llevar a Mateo a tomar un helado y traerlo más tarde?» «No», dijo Isabel con firmeza, sin apartar la mirada del pálido rostro de Carlos. Estábamos terminando. Se volvió hacia el niño que tenía en brazos. «Saluda a Carlos, Mateo. Es un viejo amigo mío». El niño miró a Carlos con solemne curiosidad. «Hola», dijo tímidamente y luego hundió la cara en el cuello de su madre. Carlos no podía respirar. Las paredes del café parecían cerrarse. Ese hoyuelo. Esos ojos. La edad del niño. Era imposible, pero la verdad lo retumbó con una claridad devastadora. «¿Cuándo?», logró preguntar, con voz apenas audible. «¿Cuándo nació?». La expresión de Isabel se endureció casi imperceptiblemente. 7 meses después del día de nuestra boda. La boda que nunca se celebró. La implicación golpeó a Carlos con fuerza física. Se agarró al borde de la mesa para estabilizarse. «Estabas embarazado. En el altar. Estabas embarazado y yo». Isabel volvió a colocar a Mateo en los brazos de Rafael. «Llévalo a tomar ese helado, por favor», dijo en voz baja. «Te veré en casa de mis padres en 1 hora». Rafael asintió y le lanzó una mirada comprensiva a Carlos antes de irse con el chico, que se despidió agitando la mano por encima del hombro. Cuando volvieron a estar solos, Isabel se sentó de nuevo, su compostura finalmente se quebró. «Me enteré 3 días antes de la boda», dijo. «Te lo iba a decir esa noche, pero estabas distante,
preocupado. Pensé que sería mejor esperar hasta después de la ceremonia. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Nunca tuve la oportunidad. Carlos sintió que iba a estar enfermo. ¿Por qué no me lo dijiste después? ¿Por qué nadie me lo dijo? Los ojos de Isabel brillaron con la primera ira real que había visto. ¿Decirte dónde, Carlos? Desapareciste. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes. Cambiaste tu número. Tus padres afirmaron que no sabían dónde estabas. Se inclinó hacia adelante. Y cuando finalmente encontré tu dirección en la capital, ¿sabes lo que encontré? A ti, 6 meses después de dejarme en el altar, organizando una fiesta de inauguración de la casa con otra mujer del brazo. El recuerdo golpeó a Carlos, una cita casual a la que había llevado a la fiesta de un colega, alguien cuyo nombre ni siquiera podía recordar ahora. ¿Isabel había estado allí? ¿Lo había visto? Lucía te vio, dijo Isabel, respondiendo a su pregunta no formulada. Ella me había llevado allí para encontrarte. Estaba embarazada de 7 meses y todavía era lo suficientemente tonta como para creer que merecía saberlo. Ella negó con la cabeza. Después de ver eso, decidí que mi hijo, merecía algo mejor que un padre que había tomado esa decisión. Carlos sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. El café, con sus alegres paredes amarillas y sus tranquilos murmullos de conversación, pareció desvanecerse hasta que solo quedó el rostro de Isabel, sus ojos ardiendo por años de dolor protegido, su compostura finalmente se quebró para revelar la herida que él había creado. Tengo un hijo, susurró, las palabras extrañas y milagrosas en su lengua. Durante todo este tiempo, he tenido un hijo. No, dijo Isabel con firmeza, inclinándose hacia adelante. Tengo un hijo. Tú eres solo el hombre que contribuyó con el ADN. Su voz era baja pero firme. Mateo ha crecido rodeado de amor, mis padres, la familia de Lucía, nuestra comunidad. Nunca le ha faltado nada que importe. Carlos se pasó las manos por el cabello, su mente corriendo a, ¿sabe de mí? ¿Qué le has dicho? Que su padre no podía estar con nosotros. Nada más. Isabel tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre su taza de café. Es demasiado joven para saber toda la verdad. ¿Y Miguel? ¿Tu prometido lo sabe? Isabel asintió. Todo. Desde el principio. Esbozó una pequeña y triste sonrisa. Ha sido más un padre para Mateo en el último año que... Se detuvo, pero la comparación inacabada quedó suspendida en el aire entre ellos. Carlos sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Parpadeó para contenerlas, no queriendo reclamar ningún derecho a sentir pena cuando Isabel había soportado tanto sola. Quiero conocerlo, dijo finalmente. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero por favor, Isabel, cuéntame a mi hijo. Isabel lo estudió con expresión ilegible. ¿Por qué estás realmente de vuelta en San Miguel, Carlos? ¿Después de todo este tiempo? ¿Es solo una coincidencia que hayas regresado justo antes de mi boda? La pregunta lo tomó por sorpresa. Vine para el cumpleaños de mi padre, dijo reflexivamente, luego se detuvo. La honestidad era lo mínimo que le debía. Pero me quedé por ti. Porque vi en lo que te has convertido y me di cuenta de lo que desperdicié. ¿Entonces se trata de arrepentimiento? ¿De corregir tus errores? La voz de Isabel se endureció. Mateo no es un error que se pueda corregir. Es una persona, un niño pequeño que es feliz y seguro. No te dejaré que altere su vida solo para aliviar tu conciencia. Eso no es, empezó Carlos, luego se detuvo, reconociendo la verdad en sus palabras. ¿No era eso exactamente lo que estaba haciendo? ¿Intentando reescribir sus errores pasados? La puerta del café tintineó de nuevo. Esta vez, Carlos levantó la vista para ver a Lucía, la mejor amiga de Isabel y hermana de Rafael, entrando. Sus ojos se abrieron de par en par cuando los vio juntos, luego los entrecerró mientras se acercaba a su mesa con pasos decididos. ¿Todo bien aquí? Le preguntó a Isabel, colocando una mano protectora sobre su hombro mientras miraba fríamente a Carlos. Isabel extendió la mano para apretar la mano de Lucía. Solo estamos hablando, dijo. Está bien. No está bien, dijo Carlos de repente, sorprendiendo a ambas mujeres. Nada de esto está bien. Lo que hice, dejarte, no saber sobre Mateo, todo eso, es imperdonable. Miró directamente a Isabel. No estoy pidiendo perdón. No estoy pidiendo alterar la vida que has construido. Solo, luchó por encontrar las palabras adecuadas. Solo quiero una oportunidad de hacer algo bien por una vez. Ser lo que Mateo necesita que sea, en tus términos. Lucía se burló, pero Isabel levantó una mano para silenciarla. ¿Y qué pasa cuando te vayas de nuevo? Preguntó en voz baja.
Porque lo harás, Carlos. Cuando las cosas se vuelven difíciles o complicadas o simplemente demasiado reales, eso es lo que haces. Te vas. Sus palabras lo golpearon como golpes físicos porque contenían una verdad de la que había estado huyendo durante años. La había dejado en el altar no porque no la amara lo suficiente, sino porque había tenido miedo de no ser suficiente, de decepcionarla, de fallarle. Y al tratar de evitar ese dolor, había causado algo mucho peor. No puedo prometer que no fallaré, dijo Carlos, con la voz quebrada. Pero sí puedo prometer que no huiré. No otra vez. No de él. Respiró profundamente. He firmado los papeles para transferir la propiedad de mi parte en la empresa a mi socio. Me quedaré en San Miguel de forma permanente, trabajando con mi padre. Aunque nunca me dejes conocer a Mateo en persona, estaré aquí. Durante el tiempo que sea necesario. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par con genuina sorpresa. ¿Renunciaste a tu carrera en la capital? Renuncié a un trabajo, corrigió Carlos con gentileza. Estoy tratando de encontrar mi camino de regreso a las cosas que realmente importan. Un largo silencio se extendió entre ellos. Lucía miró de Isabel a Carlos, la preocupación grabada en su rostro. Finalmente, Isabel habló. Miguel llega la semana que viene. Se merece ser parte de esta conversación antes de que se tome cualquier decisión. Se puso de pie, recogiendo su bolso. El domingo. Ven a la casa de mis padres a almorzar. Hablaremos entonces, todos nosotros. Carlos asintió, temeroso de presionar para que dijera más. Cuando Isabel se dio vuelta para irse con Lucía, él la llamó. ¿Isabel? Gracias. Hizo una pausa, mirándolo con ojos que habían visto demasiado para ser fácilmente influenciables. No me agradezcas todavía, Carlos. No estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo porque algún día, Mateo hará preguntas que no puedo responder sola. Cuando salieron del café, Carlos permaneció sentado, con el peso de todo lo que había pasado sobre él. Un hijo. Una segunda oportunidad que no merecía. E Isabel, que seguía amando a alguien más, construyendo una vida sin él. El almuerzo del domingo fue tenso pero civilizado. Miguel resultó ser todo lo que Carlos no era, firme, pensativo, su amor por Isabel y Mateo evidente en cada gesto. Al verlos juntos, Carlos sintió un dolor como nunca antes había sentido, pero también una paz extraña. Eso era correcto. Eran felices. Cuando Mateo preguntó si Carlos podía empujarlo en el columpio del jardín, los adultos intercambiaron miradas antes de que Isabel asintiera con su permiso. Cuando Carlos levantó a su hijo, para sentarlo en el asiento de madera, el niño miró hacia arriba con ojos brillantes y curiosos. Mamá dice que la conocías cuando era pequeña, dijo Mateo, moviendo las piernas mientras Carlos empujaba suavemente. Así es, respondió Carlos. Con el corazón en la garganta. Crecimos juntos en esta calle. Mateo consideró esto con la expresión seria que los niños reservan para asuntos importantes. ¿Y ahora regresaste para quedarte? Sí, dijo Carlos. He vuelto para quedarme. El niño asintió, satisfecho con la respuesta por ahora. A medida que el columpio subía más alto, la risa de Mateo llenó el jardín, un sonido tan puro y perfecto que Carlos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Desde el patio, Isabel los observaba, su expresión se suavizaba por primera vez desde su reencuentro. Miguel estaba de pie junto a ella, con el brazo alrededor de su cintura, susurrándole algo al oído que la hizo sonreír. No era el final que Carlos había imaginado cuando regresó a San Miguel. No era la redención que había esperado en secreto. Pero al ver a su hijo columpiarse hacia el cielo, Carlos se dio cuenta de que tal vez era algo mejor, algo honesto, real y ganado con esfuerzo. La transformación no era solo de Isabel, brillante y visible para todos. Era la de él también, más silenciosa pero no menos profunda. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Español. Las estaciones cambiaban en San Miguel, tiñendo el pequeño pueblo costero de tonos dorados y ámbar a medida que el verano daba paso al otoño. Se acercaba la fecha de la boda de Isabel y Miguel, marcada con anticipación en los calendarios de todo el pueblo. Carlos se adaptó a un ritmo que habría sido inimaginable para su yo más joven. Cada mañana, trabajaba junto a su padre, reconstruyendo no solo casas sino la relación que había dañado durante años de ausencia. Por las noches, a menudo se sentaba con su madre en el porche, escuchando sus historias sobre el pueblo, sobre la familia, sobre el nieto que poco a poco iba conociendo. Isabel había cumplido su palabra. Después de ese tenso almuerzo de domingo, había permitido que Carlos entrara en la vida de Mateo, no como su padre, todavía no, sino como un amigo de la familia que lo llevaba a pescar los sábados por la mañana y le enseñaba a construir modelos de aviones. Era menos de lo que Carlos quería, pero más de lo que merecía,
y atesoraba cada momento con una gratitud que lo sorprendía incluso a él mismo. Él tiene tu risa, le dijo Isabel a Carlos una tarde mientras veían a Mateo perseguir gaviotas en la playa. Miguel se había quedado en la ciudad por trabajo, y Carlos se había ofrecido a ayudar con el niño mientras Isabel ultimaba los detalles de la boda. Carlos la miró, sorprendido por el comentario inesperado. Mi madre siempre decía que lo heredé de mi abuelo. Isabel asintió, con los ojos fijos en su hijo. Solía enojarme mucho cuando lo oía. Cada vez que se reía, me acordaba de ti y me dolía. Llevó las rodillas al pecho y la brisa del océano le levantó el pelo. Ya no siento eso. ¿Por qué me has perdonado?, preguntó Carlos, sin atreverse a albergar esperanzas. Isabel lo consideró y luego negó con la cabeza. Porque dejé de necesitar tu ausencia para definirme. Construí algo hermoso sin ti, Carlos. Mateo es parte de eso. Lo miró directamente. También lo es encontrar una manera de dejarte ser parte de su vida. 2 semanas antes de la boda, Isabel y Miguel invitaron a Carlos a cenar en la cabaña que alquilaban. La conversación fluyó con más facilidad de lo que esperaba, y cuando Mateo se quedó dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en el brazo de Carlos, algo tácito pasó entre los 3 adultos. Hemos estado hablando, dijo Isabel finalmente, intercambiando una mirada con Miguel. Después de la boda, cuando Mateo comience la escuela el año que viene, creemos que podría ser el momento de decirle la verdad: eres su padre. Carlos sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Estás seguro? Miguel se inclinó hacia adelante. Su voz tranquila transmitía la autoridad de alguien que se había ganado su lugar en esta familia a través del amor en lugar de la biología. Los niños merecen la verdad, contada con cuidado. Y Mateo merece saber que siempre ha sido querido, incluso en circunstancias difíciles. El día de la boda amaneció despejado y hermoso. Carlos se sentó en la parte de atrás de la iglesia, la misma iglesia donde no había aparecido 6 años antes. La simetría no pasó inadvertida para él, pero esta vez, las emociones eran diferentes. Mientras Isabel caminaba por el pasillo, radiante con un vestido que capturaba su nueva confianza y gracia, Carlos no sintió arrepentimiento sino una profunda paz. Cuando Mateo llevó los anillos, orgulloso con su pequeño traje, sus ojos escrutando a la multitud hasta que vio a Carlos y saludó con entusiasmo, varios invitados se giraron para mirar. Los susurros siguieron, algunos entendiendo ahora, algunos todavía reconstruyendo la historia. Carlos asintió con la cabeza a su hijo, con una sonrisa que contenía años de momentos perdidos y la promesa de muchos más por venir. En la recepción, Carlos mantuvo su distancia, contento de mirar desde lejos mientras Isabel y Miguel compartían su primer baile. Lucía apareció a su lado, ofreciéndole una copa de champán. «Sabes, te odié durante años», dijo con total naturalidad. «Quería casarte y hacerte pagar por lo que le hiciste. No te lo hubiera reprochado», respondió Carlos con sinceridad. Lucía lo observó. Ahora está feliz. Realmente feliz. No el tipo de felicidad que creía que quería contigo, sino algo más profundo, algo que ella misma construyó. Lo sé, dijo Carlos, observando cómo Miguel hacía girar a Isabel bajo su brazo, y su risa se escuchó por toda la habitación. Se lo merece todo. La velada terminó. Cuando los invitados comenzaron a irse, Isabel encontró a Carlos sentado solo en una mesa llena de confeti y vasos vacíos. «Gracias por venir», dijo, sentándose a su lado brevemente. «Significa algo, que puedas estar aquí, así». Carlos asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas por el momento. En cambio, preguntó, ¿te vas a Barcelona mañana? Sí. Mateo está emocionado por el viaje en avión. Ella dudó y luego agregó, volveremos para Navidad. ¿Quizás puedas unirte a nosotros en la casa de mis padres? Como familia. Familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, ofreciendo no lo que Carlos había abandonado una vez, sino algo nuevo, algo ganado con esfuerzo y precioso. Me gustaría eso, dijo simplemente. Mientras Isabel se reunía con su esposo, Carlos los vio partir de la mano, Mateo saltando a su lado, de vez en cuando mirando hacia atrás para saludar a Carlos. El chico que los conectaba a todos, que había nacido del amor antes de que se rompiera, ahora estaba en el centro de algo reconstruido, diferente pero no menos real. A veces, las mayores transformaciones no ocurren cuando obtenemos lo que creíamos que queríamos, sino cuando aprendemos a apreciar lo que queda después de perderlo todo. Carlos había dejado a Isabel en el altar, ciego al tesoro que estaba abandonando. Años después, su mayor bendición no fue el perdón ni las segundas oportunidades, sino la sabiduría de reconocer que el amor verdadero a veces significa hacerse a un lado para dejar lugar a la felicidad de aquellos a quienes alguna vez lastimamos. Mientras caminaba a casa bajo las estrellas que habían presenciado tanto su mayor error como su humilde redención, Carlos finalmente entendió,
Algunos altares están destinados a promesas cumplidas y otros a lecciones aprendidas. Su transformación, al final, fue aceptar la diferencia entre ambos.